Todo comenzó con un solo camión en una carretera solitaria, pero en pocas horas, miles de coches lo seguían porque algo imposible había aparecido en su costado. Decían que la Virgen María estaba cruzando América, y los milagros apenas comenzaban. La fila de luces se extendía a lo largo de la primera 40 como un río de fuego bajo el cielo de medianoche. La agente estatal Rebecca Cole sujetaba el volante de su patrulla, sirenas parpadeando en rojo y azul, mientras murmuraba para sí misma, nunca había visto algo así. Detrás de ella, miles de coches seguían a un solo camión, un Peterbilt rojo arrastrando un tráiler refrigerado. Pero no era el camión lo que atraía a la multitud, sino la imagen imposible que brillaba en su costado, la Virgen María pintada como por manos invisibles, con los ojos brillando como si estuvieran vivos. Si no crees en milagros, no pestañees. Así comenzó el segmento del noticiero esa noche, con la voz del presentador temblando mientras mostraban imágenes aéreas, una madre levantando a su hija del asiento trasero, los labios pálidos de la niña volviéndose rosados al pasar el tráiler, un veterano de guerra, aferrándose al pecho mientras un sentimiento largamente muerto regresaba a su brazo. Familias enteras cayendo de rodillas al borde de la carretera, lágrimas corriendo mientras rezaban juntas por primera vez en años. Para Michael M. Álvarez, el conductor, había comenzado como un trabajo más de transporte de carga. Una estatua sagrada, sí, pero aún así una entrega. Ahora, los reporteros lo llamaban el camionero del milagro, y los pastores afirmaban que un moderno señor había nacido en la carretera americana. Los científicos murmuraban fraude mientras seguían secretamente la caravana, y personas comunes, enfermeras, agricultores, soldados, camioneros, abandonaban todo para unirse a la peregrinación rodante. La ruta de un hombre a través de América se había convertido en un río de fe sobre ruedas. Pero la noche estaba lejos de terminar, y lo que venía pondría a prueba cada alma que se atreviera a creer. Michael M. Álvarez había pasado casi 3 décadas en la carretera, transportando carga a lo largo del corazón de América. Para la mayoría, era solo otro camionero de larga distancia, de esos que se cruzan en la interestatal sin una segunda mirada. Pero quienes lo conocían, su esposa Linda en casa en Lach, Texas, y sus 3 hijos, Jacob, Ava y el pequeño Eli, entendían el orgullo silencioso en su trabajo. Era un hombre que cumplía sus promesas, que creía que mantener a la familia alimentada mientras rodaba en su camión era una forma de dignidad. Jacob, el mayor, les decía a sus amigos, mi papá no predica. Simplemente aparece cada vez. Esa es su forma de amarnos. Linda se preocupaba más. Cada vez que Mac salía del camino de entrada, ella se quedaba en la puerta, con el rosario en la mano, susurrando una oración. Eran católicos más de nombre que de práctica, misas de Navidad y domingos de Pascua, pero la fe de Linda permanecía como una brasa silenciosa, nunca del todo extinguida. Un martes lluvioso en Newark, Matt recibió la llamada que cambiaría su vida por completo. Su despachador, el señor Harrington, habló con un tono que Mac nunca había oído antes. No es una carga común, dijo bajando la voz. La arquidiócesis necesita un conductor de confianza. Una estatua de 200 años de la Virgen de Guadalupe debe llegar a Albuquerque a tiempo para la consagración de la nueva basílica. El seguro no cubrirá esto. La fe sí, y yo confío en ti. Cuando Mac llegó a la abadía de San Benito, el aire dentro del claustro estaba cargado de incienso y del silencio de siglos. La Madre Superiora, la hermana Josephine, lo recibió con ojos tan agudos como el vidrio. Tenía más de 70 años, pero su presencia llenaba el patio. Señor Álvarez, dijo, apoyando una mano sobre la caja de la reliquia, esta estatua ha presenciado milagros más allá de la ciencia y ha sobrevivido guerras, inundaciones y fuego. Ahora viaja contigo. Mientras aseguraban la caja dentro del tráiler refrigerado, con la temperatura ajustada para preservar la delicada madera, Max sintió algo inexplicable. Los ojos tallados de la Virgen parecían seguirlo, tranquilos pero firmes. Tragó saliva y firmó los papeles de transporte, aunque su mano temblaba ligeramente. Al amanecer, el Peterbilt rugió por la primera 78, la estatua detrás de él, aún fresca la bendición del abad en su mente. Desde fuera, parecía cualquier otro camión con un tráiler blanco, pero dentro de ese contenedor sellado había una reliquia que contenía siglos de devoción, oraciones susurradas y curaciones inexplicables. Para Mac, era un trabajo, para la iglesia, una misión, y para el cielo, un propósito mucho mayor que cualquier mapa. A las 5 en punto, el Peterbilt arrancó en el patio del monasterio.
Su parrilla cromada captó los primeros rayos del amanecer mientras las monjas permanecían en silencio, manos juntas, observando el camión rojo salir por las puertas. La hermana Josephine levantó la mano en señal de bendición mientras el camión desaparecía en las calles despertando de Newark. «Ve con Dios, hijo», susurró, aunque Mac ya estaba demasiado lejos para escuchar. Desde el asiento del conductor, Mac ajustó los espejos y se incorporó a la primera 78 rumbo al oeste para llegar a Albuquerque. Para cualquier viajero, era solo otro camionero comenzando su ruta antes del amanecer, pero en el tráiler sellado detrás de él, una estatua de 200 años de la Virgen de Guadalupe viajaba en un relicario de cristal, el corazón de una basílica próxima a ser consagrada. Mac apretó el volante, consciente de que el peso era más que madera y vidrio. 4 horas después, el tráfico se despejó mientras dejaba la zona industrial de Nueva Jersey y se dirigía al sur hacia las montañas Blue Ridge. El cielo estaba despejado y, por un momento, parecía un viaje normal. Sintonizó una estación de country, cantando a media voz. Luego, sin aviso, la señal se tornó estática. Movió la perilla. La estática dio paso a otra cosa, voces tenues elevándose en armonía. No era inglés ni español, era latín. Un coro de mujeres cantando un himno antiguo, del tipo que Mac solo había escuchado en la misa de Nochebuena. La melodía llenaba la cabina, inquietante y hermosa, como tejida en el aire mismo. Apagó la radio, pero el himno continuó. Sorprendido, revisó su teléfono, pensando que alguna app se había activado, pero no había nada, solo silencio, excepto por las voces que crecían, como si la cabina se hubiera convertido en una catedral. Sus manos temblaban ligeramente en el volante. Al llegar a los Apalaches, apareció una extraña neblina. El sol de la mañana había sido fuerte y brillante. Luego, casi de inmediato, la niebla descendió por la montaña, espesa como la leche. La visibilidad cayó a apenas 10 metros. Los camioneros por la radio advertían, "White out en la primera 81. Cuida tu velocidad". Mac encendió las luces de emergencia, redujo a 40 km/h y se inclinó sobre el volante. Su corazón latía con fuerza. Cada instinto le decía que no era solo el clima. Fue entonces cuando lo percibió, un aroma que llenaba la cabina. No era diésel ni café, eran rosas, dulces, inconfundibles, como si alguien hubiera colocado ramos frescos en el dormitorio detrás de él. Mac giró la cabeza, la cabina estaba vacía, solo su lonchera y chaqueta. Aún así, la fragancia se mantenía más intensa con cada milla. En la cafetería del área de descanso de Roanoke, la mesera lo notó. Mientras le servía café, frunció la nariz y sonrió. «Tu camión huele a florería». «Cariño, ¿cómo hiciste eso?» Mac no respondió, solo miró por la ventana el tráiler blanco afuera, con la carga sagrada brillando débilmente en su imaginación. Para cuando regresó a la interestatal, el sol había disipado la niebla. El himno se había desvanecido, pero las rosas permanecían en el aire como una promesa secreta. Mac apretó el volante, consciente de que este no era un viaje ordinario. Entre Newark y Nuevo México, la línea entre carga y fe se había desdibujado, y la carretera estaba a punto de demostrárselo. Al llegar al Blue Ridge Parkway, la interestatal parecía tragada por las nubes. Un momento, el cielo era azul suave de Carolina. Al siguiente, una densa capa de niebla cubría el asfalto como si alguien hubiera vertido cubetas de leche en el valle. Los camioneros por la radio la llamaban la niebla que devora las luces. Mac bajó el Peterbilt a 35 km/h. El motor Cummins, normalmente constante como un latido, tosió una vez, luego otra. Frunció el ceño, revisó los indicadores, presión de aceite estable, tanque lleno. Sin embargo, algo estaba mal. A mitad de una pendiente empinada cerca de una curva conocida como Deadman's Hollow, el motor emitió un largo gemido y se apagó. Silencio. No hubo rugido ni vibración, solo la inquietante quietud de las montañas envueltas en niebla. Las luces de emergencia parpadearon débilmente. Por primera vez en años, al volante, Mac sintió la fría mano del miedo apretando su pecho. Colocó los triángulos reflectantes, botas crujientes sobre la grava mojada. Otros camiones pasaban a toda velocidad en el carril contrario, sus bocinas resonando como lamentos a través de la bruma. Cada camión que pasaba hacía temblar ligeramente su tráiler, recordándole lo que transportaba, una reliquia demasiado sagrada para quedarse desamparada en una carretera de montaña. Dentro de la cabina, Mac intentó encender el motor. Nada,
Solo un clic hueco. Sus palmas sudaban sobre el volante desgastado. Murmuró, sin estar seguro a quién. Ahora no, por favor. No con ella a bordo. Entonces llegaron 3 suaves golpes en la puerta del conductor. Mac se congeló. Ningún paso se había acercado, ningún motor se había detenido al lado. Sin embargo, allí estaban, golpes firmes y educados. Corrió la cortina y casi jadeó. Entre la niebla, un hombre de unos 60 años, vestido con overol azul oscuro y gorra negra. Su rostro estaba marcado por los años pero sereno, ojos agudos y amables. Lo más extraño no era su aparición repentina, sino el círculo de aire claro a su alrededor. La niebla se abría, delineándolo como una figura en un escenario. «Buenas tardes, conductor», dijo el hombre, voz firme, casi musical. «¿Problemas con tu motor?» Mac bajó la ventana a la mitad. «¿De dónde saliste?» «No vi ningún coche. Tampoco escuché ninguno». El hombre sonrió levemente. «Cuando la señora llama, nosotros aparecemos». Antes de que Mac pudiera responder, el extraño se acercó al frente, levantó el cofre con facilidad y se inclinó sobre el motor. Sus manos se movían con precisión deliberada, recorriendo cables y válvulas. Por un momento, Mac creyó ver un tenue resplandor alrededor de las yemas de los dedos del hombre. No es linterna, no es chispa sino una luz suave que parpadeaba como la llama de una vela. Las inyecciones de combustible se habían bloqueado por la humedad, explicó el hombre como si estuviera diagnosticando a un paciente. No es fatal. Solo necesita un toque de gracia. Pasaron 10 minutos. Clics metálicos resonaban al ritmo de los movimientos del hombre. Luego llamó de nuevo. «Prueba ahora». Mac giró la llave. El motor rugió con vida, no solo encendiendo, sino más fuerte que antes, con un gruñido profundo que hacía temblar los espejos. Un alivio lo inundó. Saltó del camión, listo para agradecerle al hombre. Pero la carretera estaba vacía. No había huellas en el suelo húmedo, ni herramientas, ni rastro de que alguien hubiera estado allí. Lo que sí había lo dejó sin aliento, colgando del espejo retrovisor dentro de la cabina, algo que no estaba allí minutos antes. Una pequeña medalla de plata de la Virgen de Guadalupe se balanceaba suavemente, como colocada por manos invisibles. Mac la tomó con los dedos temblorosos. En 28 años de conducción, los motores habían fallado, el clima había sido adverso, pero nada se había sentido así. Mientras el Peterbilt subía nuevamente la montaña, con la niebla aún pegada a su estructura, Mac no podía quitarse la sensación de que no había sido ayudado por un mecánico. Había sido visitado por algo o alguien mucho más allá del alcance de cualquier mapa de carretera. Cuando Mac llegó a un área de descanso cerca de Roanoke, Virginia, la niebla se había despejado y el Peterbilt ronroneaba como nuevo. Aún así, su pulso no se calmaba. La medalla colgaba del espejo, captando la luz del sol, recordándole al extraño que había desaparecido sin dejar rastro. Estacionó junto a las bombas de diésel, estirando la espalda mientras se acercaba el encargado, un joven con gorra de béisbol masticando chicle, que se detuvo, ojos abiertos, murmurando, «Eso no puede ser real». Mac frunció el ceño. «¿De qué hablas?» El encargado señaló el tráiler. Mac siguió la mirada y se quedó paralizado. La superficie blanca que antes estaba vacía ahora mostraba una imagen a tamaño completo, más grande que cualquier mural. La Virgen de Guadalupe, con túnicas en cascada de azules y dorados, manos juntas en oración, ojos pintados pero luminosos, parecía mirarlo, suave pero firme. Los detalles eran imposiblemente precisos, las pinceladas refinadas como las de un maestro. Pero no había señal de pintura fresca, ni escaleras, ni artista, la imagen no estaba allí cuando llegó. «¿Quién hizo esto?», susurró Mac. El encargado negó con la cabeza. «Amigo, eso es acabado de fábrica. Mira, seco como hueso. ¿Me dices que envolviste esto hace una hora? He visto profesionales hacer arte en vinil. Esto no es eso». Pasó la mano por la superficie, luego levantó la palma, limpia. Sin pintura, sin residuos. En minutos, camioneros y viajeros se congregaron, teléfonos levantados, disparos de cámara. Una madre susurraba una oración, presionando la frente de su hijo contra el costado brillante del tráiler. Un grupo de motociclistas, chalecos de cuero con cruces, se arrodilló en el estacionamiento, cascos en mano. Cuando Mac terminó de cargar combustible, el área estaba bulliciosa como un festival. Los hashtags inundaban Instagram,
Camionero milagroso, Nuestra Señora y 40, un adolescente transmitía en vivo por TikTok, con voz temblorosa: chicos, juro que esto no estaba aquí. La gente está llorando. Esto se siente sagrado. Dentro de la cafetería, la conversación crecía. Una mesera que llenaba tazas de café se inclinó hacia un reportero con cámara. Lo vi estacionar. Ese tráiler era completamente blanco. Luego me doy vuelta y, ¡bam!, la Virgen está ahí. Dime que eso no es una señal. Mac estaba solo en el mostrador, su hamburguesa intacta, mirando por la ventana, medio esperando que la imagen desapareciera o se pelara, pero permanecía, brillando levemente mientras los faros de los camiones que pasaban reflejaban su luz. Desde la cabina detrás de él, dos agricultores debatían en voz baja: podría ser un fraude. ¿Fraude aquí, a plena luz del día? El hombre mayor negó con la cabeza: no, hijo. Esto no es pintura. Es fe. A veces el cielo necesita un cartel. Cuando Mac volvió al estacionamiento, un círculo de personas lo esperaba. Algunos querían tocar su manga, otros pedían oraciones. Levantó las manos, palmas hacia afuera, sin saber qué decir. Solo soy un conductor, logró decir con voz ronca. No sé cómo pasó esto. Una mujer con rosario lo miró directamente. No importa, señor. Ella eligió su camión, murmuró la multitud. Mac subió nuevamente a la cabina, cruzando la mirada con la imagen una vez más en el espejo. Milagro o misterio, ya no era solo su viaje. La carretera se había convertido en un escenario, y su camión, el guerrero de la autopista, en un santuario en movimiento. Cuando el Peterbilt retomó la primera 40, decenas de coches se alinearon detrás, luces encendidas al unísono. Lo que comenzó como una entrega se había convertido en una procesión. Y por primera vez en su vida, Mac comprendió que sus millas no se medían solo en distancia, sino en fe. La caravana apenas había llegado a Tennessee cuando un primer grito desesperado alcanzó la cabina. En un tramo desolado cerca de Knoxville, Mac vio a una mujer en el arcén, agitando los brazos frenéticamente, sosteniendo a un niño inerte en sus brazos. Su sedán tenía el cofre abierto, vapor saliendo, rompiendo todas las reglas aprendidas por los camioneros de larga distancia: no te detengas en carreteras solitarias. No recojas extraños. Mac presionó el freno antes de darse cuenta. La mujer corrió hacia la puerta del pasajero, lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, señor, mi hija no puede respirar. El hospital está a 30 metros. No puedo llegar. El corazón de Mac latía con fuerza. La niña no debía tener más de 5 años, labios azulados, pecho subiendo con respiración superficial. La voz de la madre se quebró. Se llama Ope. Por favor, ayúdame a llevarla a Vanderbilt. Mac abrió la puerta. Súbete rápido. El Peterbilt volvió a rugir sobre la primera 40, luces de emergencia encendidas mientras Mac aceleraba, cada instinto gritando que los segundos eran vitales. En el asiento del pasajero, la mujer abrazaba a Ope, susurrando oraciones en español e inglés. Entre sollozos confesó: los doctores dijeron neumonía. Dijeron que no viviría la semana. Pero anoche soñó con una dama vestida de azul que le dijo que un camión vendría. Un camión sagrado. Pensé que deliraba. Pero cuando el coche se apagó esta mañana, me rogó esperar en esta carretera. Mac apretó el volante, queriendo decir que era coincidencia, pero al mirar el espejo lateral, contuvo la respiración. La imagen de la Virgen en el tráiler brillaba suavemente, no por el sol reflejado, sino con luz propia, pulsando suavemente como un corazón. Señora, susurró, con la garganta seca. Mire detrás de nosotros. Ella giró en su asiento y jadeó. Ornam. La figura pintada parecía viva, irradiando tonos dorados y zafiros sobre el asfalto. El resplandor llenó la cabina, envolviendo a la madre y a la niña en un cálido brillo. Ope se movió, sus diminutos dedos se flexionaron. Un débil tosido sacudió su pecho. Luego otro, más fuerte. El color volvió a sus mejillas. Parpadeó, enfocó a su madre y esbozó una leve sonrisa. Mamá, la dama vino. El grito de la mujer llenó la cabina, mezcla de alivio y asombro. Gracias, Dios. Cuando llegaron al área de urgencias del Vanderbilt Children's en Nashville, los médicos corrieron a atender a la niña. Pruebas, máquinas, enfermeras apresuradas. En una hora, los doctores salieron con cejas fruncidas de incredulidad.
Sus pulmones están limpios. Completamente limpios. Las radiografías de ayer mostraban neumonía avanzada. Hoy, nada. Es como si nunca la hubiera tenido. La madre se desplomó en una silla, abrazando su rosario y repitiendo, «Milagro, milagro». Los reporteros contaron la historia antes de que Mac siquiera pudiera repostar. Camionetas de noticias locales llegaron, cámaras encendidas. Un periodista preguntó directamente, «Conductor, ¿qué vio?». Mac negó con la cabeza, voz baja, «Solo sé que una niña no podía respirar, y cuando llegamos aquí, estaba sana de nuevo. No me pidan explicar el resto». Afuera, familias que habían visto el tráiler brillante en redes sociales comenzaron a reunirse, encendiendo velas sobre el pavimento, cantando un Ave María suavemente mientras el sol se ocultaba. Para Mac, fue el momento en que dejó de llamarlo solo un trabajo. Alguien lo acompañaba. Y Ope, la niña que había recibido horas de vida, se convirtió en la primera señal indiscutible de que este viaje era mucho más que millas. Al amanecer siguiente, Mac ya no era solo otro camionero en la interestatal. La historia de la sanación de Ope se había difundido más rápido que cualquier rumor de caravana. Enfermeras lo susurraban en los pasillos de hospitales, padres lo repetían en los parques, y para cuando Mac condujo hacia el oeste saliendo de Nashville, los hashtags relacionados con su camión escalaban entre las tendencias nacionales. Vídeos del tráiler brillante habían llegado a millones de pantallas durante la noche. Al principio, fue sutil, una familia en una minivan se colocó detrás de él. Por 50 metros, faros fijos como si estuvieran atados. Luego llegó un grupo de pickups, cada una con rosarios colgando de los espejos. Cuando alcanzó Jackson, Tennessee, la fila de seguidores se extendía tanto como los espejos laterales podían reflejar desde su patrulla. La agente estatal Rebecca Cole informó, «Control, no sé ni cómo describirlo. Parece una peregrinación sobre la primera 40. No están siguiendo de cerca. Están adorando». Los conductores bajaban las ventanas, algunos lanzando flores al asfalto mientras pasaba el camión de Mac. Motociclistas levantaban las manos al cielo durante segundos. Autobuses llevaban grupos de jóvenes que presionaban carteles pintados contra los vidrios. «Recen por nosotros, camionero milagroso». En la cabina, el teléfono de Mac vibraba sin parar. Mensajes de su esposa Linda, «Mac, te llaman el profeta de la autopista en las noticias, ¿estás seguro?». Su hijo Jacob envió un clip de TikTok, un dron mostraba la caravana con el título, «Éxodo moderno». Los reporteros se instalaron en pasos elevados, transmitiendo en vivo mientras la caravana pasaba debajo. La voz de un presentador se quebró al describirlo, «Señoras y señores, esto no es un atasco. Es un santuario en movimiento». Los momentos más impactantes vinieron de la gente dentro de ese río de luces. Un veterano de Vietnam, con lágrimas surcando su rostro curtido, dijo a la cámara, «Vine a ver si era real». Pero cuando ese camión pasó junto a mí, las pesadillas que había tenido durante 50 años simplemente se detuvieron. Una joven madre, viajando en un Honda destartalado, susurró a su hermana, «En cuanto nos pusimos detrás de él, mi bebé dejó de llorar. No ha dormido en días. Ahora está descansando». En un área de descanso cerca de Memphis, la escena se convirtió en algo aún mayor. Familias salieron de los autos y se arrodillaron en el pasto mientras Mac llegaba a repostar. Intentó mantener la cabeza baja, pero cuando un adolescente se acercó con muletas, ojos suplicantes, Mac se quedó paralizado. No habló, simplemente puso la mano sobre el hombro del chico. La multitud se silenció. Entonces el chico dio un paso sin muletas, luego otro. El júbilo que estalló podría haber sacudido las colinas de Tennessee. Max volvió tambaleándose a su cabina, conmovido hasta lo más profundo. No era sanador, ni predicador. Sin embargo, la fe de quienes lo rodeaban parecía encender algo más allá de toda explicación. Mientras el sol se ocultaba, la caravana se extendía más allá de lo que la vista alcanzaba. Sedanes, semis, motocicletas, vans de iglesia, cada conductor convencido de ser parte de algo sagrado. Los empleados de las estaciones de servicio llamaban a sus amigos solo para decir, «No van a creer lo que acaba de pasar por la primera 40». Aquella noche, bajo un cielo estrellado, ya no era solo asfalto transportando tráfico, llevaba oración. Y cada marcador de milla parecía menos distancia y más destino. Cuando la caravana cruzó a Oklahoma, la interestatal se había transformado en algo más que una carretera.
Era una catedral en movimiento. Helicópteros de noticias sobrevolaban, sus focos barrían la carretera mientras los presentadores narraban en vivo. Lo que ven no es un mitin político ni un concierto. Esto es Fe en movimiento sobre la primera 40. Cuando Mac finalmente llevó el Peterbilt a Oklahoma City, aceptó con cierta reticencia detenerse en el OUEAL Center. Los médicos habían solicitado seguimiento de la pequeña Ope, cuya recuperación había asombrado a Nashville. El lobby del hospital estaba lleno cuando Mac entró, gorra baja, intentando mezclarse entre la multitud de rezos y flashes de cámaras. El doctor Aaron Carter, pediatra pulmonólogo con 30 años de experiencia, lo recibió en el pasillo, sosteniendo 2 radiografías. Esto es de ayer, dijo, señalando pulmones nublados e infectados. Y esto es de hoy. La segunda imagen mostraba tejido limpio y saludable, sin cicatrices ni sombras. Si me das esto sin contexto, diría que son 2 niños diferentes. Pero es la misma niña, mismos identificadores. No tengo explicación médica. Las enfermeras murmuraban a lo lejos, algunas persignándose, otras simplemente negando con la cabeza. Una susurró a una colega, la vi jadear por aire, y ahora corre por el pasillo. Los reporteros se acercaron. Conductor Álvarez, cree que la curó. La voz de Max era firme pero baja, no curé a nadie. Solo conduje un camión. Lo que pasó, eso no fui yo. Afuera, la escena en el estacionamiento del hospital se volvió surrealista. Decenas de familias se habían reunido, velas encendidas al anochecer, tocando con reverencia el costado pintado del tráiler, susurrando peticiones para que el cáncer desapareciera, matrimonios se repararan, adicciones se rompieran. Cuando los faros barrían la imagen de la Virgen, los presentes juraban que brillaba como vitrales al sol de la mañana. Un periodista captó el momento en su crónica, no era histeria ni espectáculo, era fe pura, imposible de fingir. Mientras Max se preparaba para irse, un oficial de policía se acercó, sombrero en mano. Señor, dijo con voz baja, he patrullado 20 años. Esta noche, cuando mi esposa vio su camión, se levantó de la silla de ruedas en la que estaba desde su accidente. No sé qué hacer con eso, pero sé que debo agradecerle. Max solo pudo asentir, subiendo de nuevo a la cabina, con la medalla en el espejo balanceándose suavemente. Cuando el Peterbilt volvió a la primera 40, algo había cambiado. La multitud ya no solo seguía, cantaba. Cientos de voces entonaban a Amazing Grace, flotando en el aire nocturno, resonando contra el horizonte de la ciudad. Los conductores tocaban el claxon al ritmo, motociclistas aceleraban como un coro de acero. Para Mac, Oklahoma City se convirtió en un punto de inflexión. Escépticos, médicos, prensa, todos habían visto lo suficiente para admitir que algo inexplicable estaba ocurriendo, y los fieles, que lo habían acompañado milla tras milla, ahora creían con un fuego más brillante que las luces de neón de la ciudad. La carretera se extendía hacia el desierto, pero la peregrinación ya no era un rumor, era un movimiento, y Oklahoma lo había grabado indeleblemente en la historia. Las llanuras del Panhandle de Texas se extendían sin fin, el horizonte naranja mientras el sol caía. Max avanzaba hacia Amarillo, la caravana de luces tras él como un cometa vivo. El radio estaba en silencio, la gente ya no pedía explicaciones, solo esperaba la próxima señal. Apareció en un tramo solitario cerca de Groom, una van familiar varada en el arcén, cofre abierto, luces intermitentes débiles. Max desaceleró instintivamente, deteniéndose a un lado. El padre, de unos 40 y tantos, corrió hacia él, desesperación marcada en su rostro. Señor, por favor, mi hijo, está atrás. Necesita tratamiento esta noche. Si la van muere aquí, no lo logrará. Mac bajó, botas crujieron sobre la grava. Miró dentro, un niño de unos 12 años yacía en el asiento trasero, piel pálida, un tanque de oxígeno zumbando débilmente. Sus ojos parpadeaban semicerrados. La madre le sujetaba la mano, susurrando entre lágrimas. El padre tartamudeó. Los doctores dijeron que la quimioterapia experimental era nuestra última esperanza. La van falló y no tenemos nada más. Por favor, solo recen con nosotros. El silencio cayó. La caravana también se detuvo, vehículos uno a uno al arcén. La gente se reunió a lo largo de la barrera, con rostros solemnes a la luz que se desvanecía. Mac puso la mano sobre el capó de la van, sin saber qué palabras usar, y susurró lo único que pudo. Santa Madre, no dejes que la esperanza muera aquí. Lo que pasó después silenció la pradera.
Primero, el motor de la van arrancó con un rugido atronador, aunque nadie había tocado el encendido. Los faros brillaron intensamente, proyectando largos haces sobre los campos de trigo. Entonces el niño tosió, se incorporó y preguntó débilmente, ¿dónde está la dama de azul? Ella estaba aquí, junto al camión. Un murmullo recorrió a la multitud. Madres se persignaban. Un motociclista se quitó el casco, lágrimas surcando su rostro curtido. Pero lo más extraordinario, todos lo vieron. Por un instante, junto al tráiler de Max, una figura brilló con una suave luz azul. Una mujer radiante, manos levantadas en bendición. Y luego, tan repentinamente como apareció, desapareció, dejando solo la imagen pintada brillando tenuemente en el costado del camión. El padre se desplomó contra la van, sollozando sobre el hombro de Mac. Respira normalmente. Está sentado. Dios mío, está sentado. El niño columpió las piernas fuera del asiento, débil pero sonriendo. Papá, me dijo que voy a crecer fuerte. Dijo que el camino no ha terminado. Los presentes estallaron, algunos cantando, otros sollozando, algunos de rodillas, rostros pegados a la tierra polvorienta. Para la agente Rebecca Cole, que había seguido la caravana desde Nashville, fue el momento en que su escepticismo se rompió. Admitió después con voz temblorosa, he escrito cientos de informes de accidentes en este tramo. Esta noche vi que la vida triunfaba sobre la pérdida. Y supe que estaba en medio de algo sagrado. Cuando la caravana llegó a Amarillo esa noche, la ciudad parecía saber lo que había pasado. Campanas de iglesias sonaron sin horario, familias en los puentes levantaban velas. Los reporteros gritaban preguntas, pero sus voces se perdían entre el canto de miles entonando al unísono. ¿Cuán grande eres? Para Mac, la transformación ya no se trataba de motores rotos o pintura brillante, sino de la gente, el camionero endurecido que lloraba en silencio detrás de él, la madre que susurraba que había reencontrado la fe, la oficial que desabrochó su placa y la besó como una reliquia. El milagro en la carretera había hecho más que sanar a un niño. Había convertido la caravana en una comunidad, unida no por destino sino por fe, y en el fondo, Max sabía que Amarillo no era el clímax, solo el preludio. La caravana se extendía por millas mientras descendía al valle de Albuquerque. Para entonces, la peregrinación había tomado vida propia. Las estaciones locales interrumpieron la programación de horario estelar. Helicópteros sobrevolaban, transmitiendo en vivo como si cubrieran la llegada de un jefe de Estado. Pero esto no era política, era fe sobre ruedas. La policía de la ciudad había cerrado intersecciones importantes. En lugar de tocar el claxon con frustración, la gente estacionaba a los lados, familias subían a los capós, agitando rosarios y carteles hechos a mano. Recen por Nuevo México. Sanen a nuestros hijos. Max avanzaba en su Peterbilt, escoltado por patrullas con luces intermitentes. Sus manos aferraban el volante, nudillos blancos. No había pedido este escenario, pero los miles que lo seguían con cada cuadra no se preocupaban por quién era, sino por lo que seguía detrás de él. En el hospital de la Universidad de Nuevo México, médicos y clérigos esperaban. El arzobispo de Santa Fe estaba en la entrada, flanqueado por enfermeras conteniendo una multitud de familias ansiosas. Un caso en particular había conmovido al personal, una niña de 6 años llamada Valentina, diagnosticada con leucemia aguda, con menos de 24 horas de vida. Sus padres habían rogado a Mac que acercara el camión a su ala. Con reticencia, aceptó. La caravana desaceleró, los faros iluminando las paredes del hospital. En la ala pediátrica, las ventanas se llenaron de siluetas, niños presionando pequeñas palmas contra el vidrio. Dentro de una de esas habitaciones, Valentina yacía pálida e inmóvil, máquinas trabajando a su lado. Su madre sollozaba en silencio, sujetando un escapulario gastado. Su padre susurró, por favor, deja que vea el camión. Entonces sucedió. Cuando la imagen pintada de la Virgen en el tráiler se alineó con el ala, la luz estalló sobre el panel lateral, no el brillo intenso de los faros pero con un resplandor dorado constante. Los testigos describieron más tarde que parecía un amanecer pintado sobre acero. El brillo se filtraba por las ventanas del hospital. Las enfermeras jadeaban. Los monitores pitaban erráticamente y luego se estabilizaron. Los ojos de Valentina se abrieron por primera vez en días. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Mamá, susurró, con voz clara, la dama dice que puedo volver a jugar. El pasillo estalló en gritos. Los doctores entraron apresuradamente,
revisando signos vitales. Los monitores mostraban niveles acercándose a lo normal, oxígeno en sangre subiendo. Una enfermera dejó caer su portapapeles, lágrimas corriendo por su rostro. Es imposible. Se está estabilizando. En la calle, la noticia se propagó de inmediato. La multitud rugió, voces elevándose en un coro. Extraños se tomaron de las manos, arrodillados sobre el asfalto aún cálido por el sol del día. Pero el milagro no se detuvo en un solo niño. La gente comenzó a gritar testimonios. Una abuela que había llegado en silla de ruedas se levantó de repente y caminó sin ayuda. Un adolescente se quitó los audífonos y declaró que podía escuchar cada nota del himno. Un hombre que sostenía radiografías las rompió en dos, sollozando, los tumores desaparecidos. Puedo sentirlo. Policías se encontraron llorando junto a desconocidos que debían controlar. Reporteros dejaron caer micrófonos, olvidando entrevistas, atrapados en el momento como todos los demás. Incluso paramédicos experimentados susurraban que habían visto más vida restaurada en una hora que en años de servicio. Arriba, las cámaras captaban un fenómeno que los meteorólogos no podían explicar: nubes formando figuras como manos extendidas, rayos de luz atravesando el crepúsculo, iluminando la caravana como si el cielo mismo se hubiera abierto. Dentro de su cabina, Max permanecía inmóvil. Ya no lideraba, seguía. Seguía una corriente que había arrastrado a toda una ciudad hacia algo más grande que cualquier hombre pudiera comandar. Esa noche, Albuquerque no era solo otra parada en el mapa, se convirtió en tierra sagrada. Y los miles que se arrodillaban en sus calles sabían que no eran solo testigos de milagros, eran parte de uno. Cuando la caravana finalmente disminuyó la velocidad más allá de Albuquerque, el silencio envolvió la cabina de Max como un pesado manto. Durante horas había conducido entre mares de gente, entre milagros que ninguna mente podría catalogar. Pero la verdad más profunda lo pesaba: esto ya no era solo entregar una estatua. En un área de descanso con vista al desierto, la caravana se detuvo por la noche. Familias extendieron mantas sobre el asfalto. Sacerdotes guiaron rosarios bajo las estrellas y las cámaras transmitían cada respiración. Pero Max se apartó, subiendo una pequeña elevación más allá de la parada de camiones, necesitando espacio. Allí, solo bajo el amplio cielo de Nuevo México, el peso del camino lo oprimía. «Solo soy un camionero», murmuró al viento. «¿Por qué yo?». Entonces sucedió. Un calor, sutil al principio, creció detrás de él. Se giró, esperando ver faros. En cambio, vio el costado de su tráiler brillando, más luminoso que la luna, la Virgen pintada resplandeciendo como viva. Sus ojos se movieron. Sin duda, Max cayó de rodillas, mientras voces llegaban desde abajo, familiares aún despiertos, testigos señalando al cielo. Pero para Max, el mundo desapareció. Sintió palabras no en sus oídos, sino en su pecho, como inscritas en su corazón: «Niño, me llevaste como carga, pero yo te llevo a ti como mensajero. Lo que comenzó como carga ahora es misión. No temas el camino por delante. Fue elegido para ti antes de que nacieras». Lágrimas surcaron su rostro. Susurró: «No tengo sermones. No tengo teología. Solo callos y millas rotas. Por eso fuiste elegido. La fe no nace en púlpitos, sino en carreteras abiertas, en manos que trabajan. Tus millas serán mi evangelio». Una ráfaga de viento barrió la loma, doblando la hierba seca, y los presentes jadeaban al ver todo el costado del tráiler iluminado como un amanecer. Algunos cayeron al suelo, otros levantaron las manos al cielo. Entre ellos estaba la oficial Rebecca Cole, quien más tarde dijo a los reporteros, con la voz quebrada: «No era Max quien hablaba allá arriba. Era algo superior. Por primera vez en mi carrera, dejé la placa y recé». Al amanecer, la parada en el desierto se había convertido en un santuario. Los peregrinos avanzaban, no para pedir milagros, sino para tocar las manos de Max, llamándolo hermano, mensajero, instrumento. Él protestaba, insistiendo que no era profeta. Pero incluso mientras trataba de desviar la atención, su teléfono se iluminaba con llamadas de obispos, periodistas, incluso desconocidos del extranjero. El mensaje se difundía más rápido de lo que cualquier caravana podía avanzar. Un camionero se había convertido en un instrumento, y en el fondo, Max sabía que la entrega en Santa Fe no sería el final. Solo sería el primer capítulo de un camino que ningún GPS podría trazar, una misión que no pertenecía a un hombre,
sino a cada alma dispuesta a creer que lo divino podía viajar a su lado en la carretera abierta. Esa mañana, mientras el motor del Peterbilt rugía de nuevo, Max puso una mano sobre el volante gastado y la otra sobre la pequeña placa de la Virgen que ahora colgaba en el tablero. La carretera se extendía hacia el oeste, iluminada por la primera luz. La voz que había escuchado seguía resonando en él: «Conduce y yo haré el resto». El sol se hundía tras el horizonte del desierto mientras la caravana de Max avanzaba, faros encendiéndose uno a uno. Lo que comenzó como el trabajo solitario de un camionero se había convertido en algo mucho más grande, un río vivo de fe fluyendo por América. Personas que antes eran desconocidos viajaban ahora lado a lado, unidos no por destino, sino por esperanza. Un granjero de Kansas, que había recorrido cientos de millas solo para ver el tráiler brillante, dijo después: «No regresé con pruebas. Regresé en paz. Eso es suficiente». Una enfermera de Albuquerque susurró: «He sostenido niños moribundos en mis brazos, pero esa noche sostuve a uno que vivió. Y sé que no fui yo. Fue algo sagrado». Incluso los escépticos admitieron que algo había cambiado. Reporteros que habían venido a exponer un fraude se encontraron arrodillados en oración sobre el asfalto, cámaras olvidadas. Y Mac, todavía solo un hombre con manos callosas y millas en los huesos, ahora cargaba con una misión más grande que cualquier carga. El camino por delante no le pertenecía solo a él. Pertenecía a cada persona que eligiera creer que los milagros aún tocaban el mundo, que la fe podía unir ciudades, que la esperanza podía convertir extraños en familia. La historia del camionero milagroso ya no era solo suya, se había convertido en nuestra historia. Y a ti que escuchas ahora, si este viaje movió algo en tu corazón, no dejes que se apague cuando la pantalla se oscurezca. Llévalo adelante. Compártelo. Vívelo. Porque la fe crece cuando caminamos juntos. Si esta historia te conmovió, ayúdala a alcanzar más corazones. Dale like al vídeo, suscríbete, y únete a una comunidad que cree en milagros, en esperanza y en el poder del amor de Dios para transformar vidas. Porque el mayor milagro no es solo lo que ocurrió en la carretera esa noche, sino lo que podría suceder en tu vida a partir de hoy.